Tiempos especialmente, ¿no? Sobre todo desde el hachazo a las renovables. La peculiaridad que tiene, comparada con otras plataformas, es que hay colectivos muy diversos. Están grupos ecologistas, creo que están todos los principales, están grupos, asociaciones vecinales, sindicatos, asociaciones políticos-sociales, por ejemplo el grupo ATAC, están empresas también, sobre todo relacionadas con el mundo de las renovables, asociaciones empresariales, asociaciones de consumidores, en fin, seguro que me dejo algún tipo de asociación. Pero además hay gente normal que puede estar adscrita a un colectivo o puede no estar adscrita a ningún colectivo, viene de su casa, pero que han percibido que la cuestión del sistema energético no es para expertos, sino que tiene que entrarse, digamos, la ciudadanía a ocuparse del tema. En todo el estado hay como 3.000 personas adheridas y más de 300 organizaciones. Tenemos implantación en varios sitios, no en todas las comunidades, pero bueno, hay nodos en varios sitios. Y en la cuestión municipal, lo de la energía podría parecer que queda lejano, que es una cuestión a nivel del estado, pero la verdad es que tiene una incidencia muy directa. En primer lugar, por la cuestión de la contaminación, el problema medioambiental, tanto del cambio climático, donde está todo el mundo implicado, como por la contaminación directamente, sobre todo derivada en la Comunidad de Madrid, derivada del tráfico, sobre todo. En otras comunidades tendrán que ver más con otro tipo de industrias. Por la cuestión de la factura que supone la energía. En todo el país cada año hay que gastar como 45.000 millones de euros en importaciones de combustibles fósiles. Esto es un gasto para las arcas de los municipios, que tienen que pagar la luz, tienen que pagar un montón de instalaciones, también es un problema para sus propios ciudadanos. Hay unos problemas tremendos de pobreza energética, de gente que no puede pagar la electricidad, sobre todo, ni el gas, como para garantizarse unos niveles de confort térmico mínimos. Y eso está causando impactos en la salud, los que luego detallaré. Hay otra cuestión que afecta mucho directamente, que es el empleo, sobre todo derivado de que las renovables eran un yacimiento de empleo muy importante, lo mismo que sería el ahorro y la eficiencia si se implantaran, y claro, eso afecta también a los municipios, por supuesto, a todos los ciudadanos que viven ahí. Bueno, y en general por una cuestión de soberanía energética y de seguridad del suministro, ¿no? Entonces, al final, la cuestión de la energía nos afecta a todos, a todas las estructuras administrativas del Estado y a nosotros particularmente como ciudadanos. ¿Qué puede hacer un municipio respecto a esta cuestión? Pues nosotros lo planteamos en cuatro cuestiones, 4 puntos principales. Serían consumir menos, la cuestión del ahorro energético, consumir mejor, la cuestión de la eficiencia energética, usar la energía de una manera más eficiente, más inteligente, más adecuada al uso. El cambio de fuentes energéticas, la implantación de renovables y luego el abordar el tema de la pobreza energética. ¿Vale? Pues empezando por lo primero, uno diría que conocemos nosotros en nuestros municipios en qué se gasta la energía, cuáles son las facturas energéticas del ayuntamiento, cuál es la empresa o empresas contratadas para el suministro. Haría falta una auditoría energética que pusiera en claro pues, a dónde se va el dinero de energía en las ciudades y los pueblos, ¿no? En los servicios que pagan los ayuntamientos, sus escuelas, sus hospitales, todo lo que depende de ellos, por ejemplo. A partir de una auditoría de saber dónde se está consumiendo y cómo, se puede empezar a tomar medidas para incidir, por ejemplo, en hacer una inversión de ahorro y de mejorar la eficiencia, por ejemplo, en los edificios municipales. Normalmente los ayuntamientos tienen gran cantidad de edificios que dependen directamente de ellos, bien porque están en su propiedad. Bueno, en algunos casos ha habido una cierta tendencia al alquiler. Sería bueno que se utilizaran, se aprovecharan bien edificios que son propiedad del ayuntamiento, porque toda la inversión que se realice en cuestión de mejora de eficiencia, de aislamiento térmico, por ejemplo, de esos edificios, se la queda el ayuntamiento, se la queda por tanto la ciudadanía, mientras que si tratamos de edificios alquilados, esto puede ser un problema para que el ayuntamiento se decida a invertir en ellos. Luego hay otro punto, la compra de energía a las compañías, ¿no? Bueno, si los ayuntamientos se unieran, probablemente podían conseguir ofertas mucho mejores de las compañías. En principio el Ayuntamiento de Madrid, sé que a finales del año pasado, en diciembre, firmó un contrato creo que con Endesa por 64 millones de euros. Pero si se unieran varios de los ayuntamientos, y Fuenlabrada desde luego es un ayuntamiento muy grande, con mucha población,
probablemente conseguirían ofertas mejores de las compañías tanto eléctricas como de gas. Por lo visto, los hoteleros lo han hecho y han conseguido mejorar las ofertas de estas compañías, ¿no? Se podría subastar, además, con criterios sociales de tipo acudir a energías renovables o de tipo mejorar las condiciones de los contratos para que no haya tantos cortes de suministros. Bueno, un aspecto claro en lo que tiene que trabajar un ayuntamiento es en el de la movilidad, porque tiene todas las competencias prácticamente, ¿no? Entonces, el incentivar el transporte público, esto todos son clásicos, ¿no? De todos vosotros, todos lo sabéis, incentivar el transporte público y desincentivar el privado, procurar la peatonalización de zonas céntricas de la ciudad para que el ciudadano, digamos, esté libre, por lo menos en ese ámbito de la invasión de los coches, favorecer la bicicleta y los carriles bicis y todo ese sistema de transporte, limitar las velocidades en las zonas más urbanas para pacificar el tráfico y limitar en las vías rápidas también. Luego otro tipo de medidas que se pueden considerar más simbólicas, pero también el que las autoridades del municipio utilicen el transporte público y que se reduzca el número de coches oficiales. Después está el trabajo en las cuestiones de las basuras, mejorar el reciclaje y la recuperación, la antigua recuperación de envases, pero bueno, creo que esto lo vamos a oír después. Y hay otras cuestiones evidentes energéticas en las que puede trabajar, la huella lumínica. Desde luego hay vías, sobre todo vías de coches, preparadas para coches, que están sobreiluminadas, ¿no? Tienen iluminación toda la noche. En general nuestro país, si se compara con otros, es de los que tiene un mayor gasto en iluminación por las noches. Esto se puede racionalizar, se puede cambiar las zonas, se puede cambiar la potencia utilizada para iluminar y también las horas en las que está iluminado. O sea que hay un trabajo ahí directo que supone un recorte del gasto energético sin perder la funcionalidad que necesitamos de él. Y eso es una ventaja para el ayuntamiento. En el otro aspecto, en el mejorar la eficiencia, bueno, pues sabemos que desde la Comunidad de Madrid, pero probablemente en algunos casos desde los ayuntamientos ha habido algunos programas dedicados a la eficiencia energética. Por ejemplo, cambie usted sus ventanas, cambie usted su caldera, etc. Normalmente esos programas están adoleciendo de falta de fondos, es decir, se anuncian, pero cuando la persona después quiere recuperar parte de la inversión, probablemente se encuentran con que no haya fondos. Pero en todo caso, lo que haría falta es una auditoría, una evaluación de cuál ha sido el rendimiento de esos programas y realmente quién está detrás de ellos, ¿no? Porque a veces hay intereses muy concretos y particulares. Por ejemplo, hay ahora anunciado, por lo menos en la zona de Madrid, pero seguro que también aquí, porque depende de la comunidad, pues unas subvenciones al cambio de ventanas, a ventanas dobles, con aislamientos, infrarrojos, etcétera, pero solamente con las ventanas de PVC. ¿Por qué? Bueno, por lo visto porque está promovido por los fabricantes de ventanas de PVC. Es decir, hace falta una evaluación de qué se está haciendo en los programas de mejora y eficiencia que hasta ahora tenemos. Y después, a partir de ahí, bueno, pues hay mucho que hacer. Para empezar, el ayuntamiento y con todos sus edificios tendría que ser ejemplar en la cuestión de implementar programas de ahorro y de eficiencia. Porque eso significa que va a haber una creación de empleo especializada en este tema que va a ser capaz, a partir de ahí, de servir al resto de la ciudadanía. Por ejemplo, la creación de una oficina municipal de estudios y proyectos que empiece por trabajar en los edificios municipales, pero que sirva para que cualquier comunidad de vecinos diga, oiga usted, mi factura es esta, ¿cómo puedo yo mejorarlo? ¿Vale? Porque la verdad es que el ciudadano está solo en el conocimiento de cosas que pueden no ser muy complejas a veces, otros aspectos serán más complejos técnicamente. El ciudadano está solo en el conocimiento de qué puede hacer él para mejorar su eficiencia, para reducir su gasto energético, por ejemplo, el aislamiento térmico. Entonces el ayuntamiento debería trabajar directamente apoyando. Quería deciros algo más sobre esto, pero bueno, lo del ejemplo, el efecto ejemplarizante yo creo que sería muy importante para empezar a arrancar un tipo de trabajo en esta área con un importante impacto en el empleo. Hay mucha gente, sobre todo derivada de la construcción, que tendría una capacidad de enganchar con el mundo del trabajo simplemente trabajando en estas cuestiones, y cuando te pones a mirarlos, que hay muy poquita formación en esto, realmente no saben lo que pueden hacer. Sobre la cuestión de las renovables, bueno, pues quizá hay gente que pueda ser escéptica respecto a la capacidad de las renovables en un ayuntamiento tan urbano como pueda ser este, o en una comunidad como la de Madrid, tan poblada,
la capacidad de las renovables para responder a los problemas energéticos, pero hace unos años, en el 2010 me parece, respondiendo precisamente a un plan energético de la Comunidad de Madrid, una asociación llamada Observatorio Crítico de la Energía realizó una contestación y realizó una evaluación de qué se podía esperar en la Comunidad de Madrid de las energías renovables. Y resulta que, por ejemplo, instalando hasta 500 megavatios de potencia eólica, de molinos, sin utilizar ninguna de las zonas protegidas, se podría satisfacer un 10% del consumo eléctrico de Madrid. Y Madrid es la comunidad de España con mayor gasto eléctrico. O sea que, desde luego, sí hay una gran capacidad de suministro de nuestras necesidades, satisfacción de nuestras necesidades con renovables. Pero, por ejemplo, utilizar los tejados de la ciudad para poner paneles fotovoltaicos y paneles termosolares de los que te dan agua caliente podría permitir que toda la electricidad consumida en los hogares de la comunidad fuera suministrada de esta manera. Y además un 74%, es decir, quedarnos con solo un tercio de la energía necesaria para agua caliente que tuviera que ser producida con gas o por otros medios. O sea, esto reduciría la factura del ayuntamiento, o de la comunidad en este caso, en más de 2.500 millones de euros al año, lo cual significa que en 10 años, con datos de esta época, estarían estas inversiones ¿cómo se dice?, compensadas, ¿no? Estarían en 10 años. Estarían, ¿cómo se llama esto?, amortizadas. Bien, entonces, ¿qué medidas pensábamos que serían adecuadas para un ayuntamiento? Bueno, primero, que el ayuntamiento se implique en la promoción de las energías renovables, por ejemplo. Bueno, ahora mismo hay unos problemas legales por parte del Estado en su batalla contra las energías renovables, pero independientemente de eso, el ayuntamiento, por ejemplo, podría reducir el impuesto de bienes inmuebles en edificios que tuvieran paneles fotovoltaicos o paneles termosolares. Eso sería un incentivo para que la gente se decidiera y se animara a colocar estos paneles. Podría incluso dar ayudas a la financiación, pero desde luego lo que sí habría que pedirle al ayuntamiento es que en sus propios edificios se instalara este tipo de energía. Eso tiraría enormemente de la capacidad de creación de empleo, de la capacidad de pequeñas empresas, digamos, para poder estar dispuestas, digamos, estar disponibles para generalizar la instalación de estas energías. Tendría un enorme efecto ejemplarizante, además. Luego está la cuestión que hablamos antes de la compra de energía, de los contratos de electricidad y de gas del ayuntamiento, por lo menos los de electricidad, sería perfectamente válido poner como condición que sean fuentes 100% renovables. Hay comercializadoras que son capaces de aportarte esta garantía. Incluso, dados la capacidad que había de instalación de renovables en la Comunidad de Madrid, que os dije antes, pues no sería una locura que el ayuntamiento fuera en sí mismo promotor de pequeñas empresas de renovables. Por ejemplo, sobre todo para lo que sería implantación de fotovoltaica y termosolar en los tejados, que supone una ocupación del espacio, es un espacio que se puede decir muerto, y podría ser de tipo cooperativa. Podría incluso ser una forma de incentivar la participación de los vecinos como inversión en este tipo de empresillas de energía, ¿no? Teniendo una garantía del ayuntamiento detrás, no es lo mismo que enfrentarse solo por iniciativa personal a semejante empresa. Luego está la cuestión que hay que abordar de la pobreza energética. En la Comunidad de Madrid, 500.000 de personas, con datos del 2012, no han podido mantener su hogar a una temperatura adecuada. Estos son datos de la Asociación de Ciencias Ambientales, que ha hecho un par de informes sobre este tema. Pues esos son datos de 2012, pero le cuesta mucho recabarlos. Se han presentado el año pasado, yo creo que en otoño del año pasado. Además de este 500.000, pues otros 220.000 hogares más tenían que gastar más de un 10% de su dinero disponible para mantener la temperatura del hogar y mantener unos mínimos de consumo energético. Eso es un 13% de los hogares de la Comunidad de Madrid que tienen problemas para satisfacer su energía. Y esto ya no es una cuestión de que pasamos un invierno frío y hay que ponerse muchas mantas. El problema es que tiene incidencia directa en la salud. Derivado de estudios de la Organización Mundial de la Salud, pues se puede evaluar que en la Comunidad de Madrid entre 200 y 800 personas, en un periodo desde el año 96 hasta 2011, han muerto por complicaciones derivadas del problema de no poder mantener una temperatura adecuada.
Bueno, esto son resultados de estudios estadísticos basados en que la Organización Mundial de la Salud pues estima que aproximadamente un 30% de las muertes adicionales en invierno se deben a problemas de mantenimiento, a problemas de complicaciones de salud relacionadas con la temperatura, con las bajas temperaturas, ¿vale? Entonces, sabiendo qué cantidad de gente no puede mantener su hogar a una temperatura adecuada, se pueden hacer extrapolaciones. Hay que tener en cuenta que no es lo mismo resistir temperaturas bajas para una gente de nuestra edad que para personas mayores o para niños, ¿vale? Entonces, pues al final, estas complicaciones que no son directamente detectables a lo mejor como derivadas de que usted está pasando frío en su casa, cuando se miran en conjunto se pueden sacar estas cifras. A nivel del Estado, pues la media es de unas 7.000 personas que con datos de ese año se han muerto derivado de que no podían mantener la temperatura de la casa. Los ayuntamientos tienen que adoptar políticas muy activas en este tema. Y eso tiene que ver con sus propios, por ejemplo, las condiciones que imponen a los contratos de suministro energético, que es mucho dinero lo que supone para las compañías que ellos puedan hacer, y con ponerse a la cabeza de municipios, o sea, es decir, hacer políticas de reclamar un suministro energético básico, que digamos se elaboren reglamentos, leyes que obliguen a que no se pueda cortar la luz a la gente en invierno, como de hecho ya ocurre en otros países. A que, por ejemplo, se establezca una tasa de suministro energético básico, que ninguna vivienda pueda quedar sin suministro de electricidad inferior a 1.200 vatios, aunque no puedas pagarlo. Que si tienes problemas económicos, y en esto los servicios sociales de los ayuntamientos serían los llamados a evaluar quién está en riesgo de pobreza extrema, pues por ejemplo, no tengas que pagar el término fijo de la factura de la luz. La factura de la luz tiene dos términos: uno depende de cuánto consumas, ahí puedes ahorrar tú. De hecho, la gente pues dice, pues no enciendo la luz, no uso el horno, no sé qué, no sé cuánto, para no aumentar ese gasto mío. Pero es que hay una parte del consumo, hay una parte de la factura, perdón, que no depende de ti, que te la han impuesto, depende del nivel de potencia contratado, y es lo que se llama el término fijo. Eso ha subido mucho en los últimos tiempos, y la verdad es que la política estatal es que suba más. Van a hacer que el consumidor, mediante ese término fijo del cual no se puede librar siempre que tenga un contrato, sea el que pague gran parte del famoso déficit de tarifa. Entonces, bueno, pues sería justo, de justicia básica, que a la gente que tenga problemas graves de pagar las facturas por su situación de empleo y económico, pues no le obliguen a pagar eso, que al fin y al cabo no es el consumo que ella hace. En fin, asegurar el suministro de energía a las personas que tienen que ocupar viviendas porque no tienen otra posibilidad, es decir, que no estén desenganchados completamente, etcétera, también debería ser una ocupación del ayuntamiento. Y apoyar la labor de las asociaciones de defensa de los consumidores, que son a las únicas que hasta ahora puede acudir el ciudadano cuando piensa que han abusado de él las compañías, que le han cobrado de más, que le han cortado la luz, etcétera, etcétera, ¿no? Los ayuntamientos deberían apoyar las labores de estas compañías con, por ejemplo, habiendo algún tipo de oficina donde el ciudadano pueda acudir y se facilite la intermediación con estas asociaciones. Bueno, y hay una cosa muy reciente que os tengo que comentar de cara precisamente a las elecciones municipales. Es el manifiesto por un municipio energéticamente sostenible. Esto, lo que se pretende es que los grupos políticos que concurren a las elecciones, bueno, se lo lean, se lo miren, y si están de acuerdo lo firmen, y supone un compromiso para los próximos 4 años de una serie de medidas que van a adoptar en sus ayuntamientos en materia de política energética, ¿vale? Entonces, hay una página web, se va a hacer una presentación pública, no me acuerdo si el 6 o el 9 de abril, pero me han encargado que os lo presente. Esto está promovido pues, por la plataforma, por un nuevo modelo energético, por la Fundación Renovables y por algunos otros ayuntamientos y organizaciones que ahora mismo no recuerdo, pero que están en la página web. Aunque me alargue un poquito, os quería detallar algunos de los compromisos que se adquieren. Todo, digamos, en la línea de lo que os acabo de contar. Pero el primer compromiso sería de planificación estratégica. Habría que hacer 2 planes, un plan de acción municipal con la idea de sostenibilidad social, ambiental y de cambiar el modelo energético, y con la idea básica de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero hasta que se haga un 0 en 2050, que será, digamos, el compromiso que tendría que adoptar nuestro país. Pero bueno, al final son
Es un plan de acción para promover medidas de eficiencia energética, de uso de renovables y un urbanismo centrado en accesibilidad y baja intensidad energética, ¿vale? Eso sería el plan estratégico. Otro plan estratégico sería el de acción de energía sostenible, donde se haría una evaluación energética de cómo está funcionando el ayuntamiento, un establecimiento de indicadores, una priorización de acciones que empezando por acciones con baja inversión económica, tengan un gran potencial de ahorro energético. Hay muchas medidas básicas de aislamiento, por ejemplo, que reducirían notablemente los consumos de muchos sitios y que no se limiten solo a los edificios del municipio, los edificios del ayuntamiento, sino que afecten al entorno urbano, a la movilidad, las políticas que hemos hablado antes, a los sectores domésticos, comerciales, etc. Bueno, y aparte de estos planes estratégicos, digamos, hay una serie de compromisos más concretos, ¿no? Comenzando por desarrollar campañas de sensibilización y formación de cara a la ciudadanía, porque realmente pues la gente pues está bastante verde en esta cuestión de saber qué es lo que podrían conseguir si se ocuparan de medidas de ahorro y eficiencia e incluso de educación del uso de la energía, ¿no? De ser un poco más austeros y no pensar que la energía es algo que siempre tenemos que tener disponible y cada vez necesitamos más energía, que es lo que nos quieren vender desde los que ganan dinero vendiendo energía. Un segundo punto sería la contratación de la energía eléctrica municipal con garantía de origen renovable. Naturalmente, establecer un equipo de trabajo para hacer los planes estratégicos, un equipo de trabajo que implicara a gente de todos los sectores, movilidad, por ejemplo, sectores sociales, etcétera, que pudieran aportar estos planes. Entre ellos, habría que comenzar por la transparencia en los datos energéticos del propio municipio, que hoy por hoy pues, a menudo son imposibles de conseguir. Luego, seguir por la cuestión ejemplarizante de los propios ayuntamientos, tienen que empezar con acciones claras de eficiencia en sus propias instalaciones. Y la cuestión es que cuando empiezan a conseguirse ahorros en la factura energética, esos ahorros se inviertan en nuevas medidas de eficiencia, ¿vale? Que no pasen a la caja común, donde digamos eso, bueno, se pierden muchos otros gastos que puede tener un municipio, sino que para reforzar la cuestión de eficiencia, el dinero, lo que hace falta para ir consiguiéndola, se vaya consiguiendo los propios ahorros de eficiencia, ¿no? Concretamente, se propone que en los colegios, en los centros educativos, la mitad del ahorro que se consiga con las primeras medidas se dé directamente al colegio, para que el colegio tenga un incentivo para buscar y reclamar del ayuntamiento que ponga en marcha esas medidas, para el colegio, para sus gastos, y la otra mitad se invierta en proseguir acciones de eficiencia y de instalación de energías renovables en el propio colegio, ¿vale? Por ejemplo, si un colegio tiene una piscina, pues, que haya una serie de paneles de agua caliente para calentar esa piscina, etcétera, etcétera. Bueno, y luego aplicar medidas de lucha de pobreza energética, comenzando por la formación de los propios servicios sociales, para los cuales a lo mejor, bueno, esta cuestión nueva de que gente que hasta hace nada, digamos que tenía una vida normal, pagaba sus facturas, etcétera, de repente se encuentra con que no puede pagar la factura de la luz o el gas, ¿no? Cómo abordarles, cómo aconsejarles en cuestión de cambiar potencias contratadas, de no creerte lo que te dice la compañía de la luz, que te viene casa por casa contando unas milongas que luego redundan en que tienes que pagar más, cuáles son tus derechos como consumidor, cuándo te pueden cortar la luz, cuándo no, etcétera, etcétera. Bueno, formación de los servicios sociales en todas estas cuestiones. Evidentemente, toda obra nueva tiene que diseñarse con criterios de eficiencia energética hasta el límite que sea técnicamente viable, que en muchos casos puede ser de consumo casi nulo. En cuestión de movilidad sostenible, pues todo lo he hablado, es evidente que tiene que haber un compromiso de implantación de movilidad sostenible, incluso en el propio parque móvil del ayuntamiento, que se vaya sustituyendo tanto a nivel de los vehículos que se necesiten como tal, como del transporte público, por vehículos no emisores. Por ejemplo, empezar a electrificar el transporte público, que es donde tiene, en nuestra opinión, más sentido el cambio a los coches eléctricos y a los buses eléctricos. Y, por último, establecer, bueno, medidas fiscales de fomento de la eficiencia energética de las renovables. Pues eso, que antes hemos mencionado, que no sea un obstáculo para el vecino, sino que se le facilite que en su tejado ponga paneles, por ejemplo, y que incluso se incentive bajando los impuestos. Y evidentemente hay que revisar las normas municipales para evitar las trabas que hay a la instalación de estas energías y a la toma de medidas por eficiencia.
Bueno, y yo ya con esto. Si queréis esto, bueno, esta copia está un poco sucia, me lo puedo pasar por correo, de todas maneras está en la web municipiosostenibles.wordpress.com, ¿vale? Hay otra web de municipios sostenibles, pero que no tiene nada que ver, es más oficialista, por eso debe ser lo de wordpress.com, la han metido ahí.